generalmente se puede resolver sin mayores contratiempos. Cuando se tiene el caso de valores propios repetidos, hay veces que en el momento que estamos, en cierta forma, forzando la independencia lineal del segundo vector, a veces al hacer esto se puede pues perder la congruencia del sistema de ecuaciones. Pierden, o sea, a la hora de que tratan de resolver, hay muchas inconsistencias. A veces suele ocurrir eso. Y vamos a ver, pues bueno, ahí qué procede. Entonces vamos a trabajar con este problema. Esta es nuestra matriz 0, 3, 0, menos 1, 1, 2, menos 1, menos 1, 0, 3. Entonces, pues bueno, lo primero es calcular valores propios, la ecuación característica. Entonces, con esto, pues no suele haber problema. Esta parte es la sencilla. Entonces tenemos lambda por la identidad de 3 por 3 menos a. Y pues bueno, hacemos simplemente la resta. Entonces sería lambda menos 3, 0 menos 0, 0 menos 1, 1 positivo. 0 menos 1, menos 1. Lambda menos 2. 0 menos 1, 1 positivo. 0 menos 1, 1 positivo. 0 menos 0, pues 0, lambda menos 3. Entonces es lambda menos 3, 0 menos 0, 0 menos 1, más 1. 0 menos 1, lambda menos 2, 0 menos 1, 1 positivo, 0 menos 1, 1 positivo, 0 menos 0 y lambda menos 3. Entonces, calculamos el determinante. Voy a tomar la fila de hasta arriba. De hecho, casi es lo mismo que tomar esta de abajo, pero bueno. Yo voy a tomar la de arriba. Es lambda menos 3. Porque se va esta, se va esta. ¿Qué nos queda? Lambda cuadrada. Menos 3 lambda, menos 2 lambda sería menos 5 lambda. Es lambda cuadrada. Sería lambda cuadrada, menos 2 lambda, menos 3 lambda, menos 5 lambda, menos 6. Es este y este, es este por este y este por este, que este es 0. Luego tenemos más 0, bueno, menos 0, pero ese se va a hacer 0, y más 1. En este caso se va este, que nos queda menos 0, 1 por lambda menos 2, pero el signo menos del determinante sería menos lambda más 2. Y pues empezamos a simplificar. Sería
lambda al cubo menos 5 lambda cuadrada menos 6 lambda menos 3 lambda cuadrada menos 15 lambda. 10 por 6 más 18. Entonces lambda al cubo menos 5 lambda cuadrada menos 6 lambda menos 3 lambda cuadrada más 15. Ahí es un más 6, ¿no? En el segundo término. Menos 3. Sí, cierto, es más 6. Gracias. Sí, porque menos 2 por menos 3 más 6. Sí, gracias. Entonces sería menos 18. Este sería menos y este sería más. Entonces lambda al cubo menos 5 lambda cuadrada más 6 lambda menos 3 lambda cuadrada menos 15 lambda menos 18 menos lambda. Bueno, igual a 0. Simplificamos. Esto es igual a que lambda al cubo sería menos 8 lambda cuadrada porque es este y este. Sería menos 8 lambda al cuadrado. Después tenemos 6 más 15, 21 menos 1, 20 más 20 lambda. Y el término, los términos constantes, que es menos 18 más 2 menos 16, igual a 0. Esto, pues bueno, se factoriza. ¿Qué tenemos? Lambda menos 2, lambda menos 2, lambda menos 4. Aquí de nuevo, Profesora, ¿sí dime? ¿el 20 lambda es positivo? En la de arriba. Sí, sí es positivo, perdón. Se me comió el signo. Gracias. Sí, es positivo. Entonces, aquí de nuevo, si tienen calculadora sencilla, solo les va a dar dos raíces, 2 y 4, positivas, obviamente, ya está despejado. Entonces, para que se den cuenta cuál es la repetida, pues bueno, de nuevo, vean el término constante del polinomio, es un 16. Es porque aquí sería 2 por 4, 8. ¿Qué les faltaría para el 16? Pues otro 2. Entonces les digo, siempre que, si tienen esas calculadoras que nada más les dan 2 de las 3, porque son repetidas, fíjense en su término constante. El producto de las tres raíces tiene que ser el término constante. Entonces, por ahí va. Entonces, tenemos 3 valores propios, 2 de los cuales, pues bueno, están repetidos. Entonces, nuestras raíces son 2, 2 y 4. Entonces, sería, a ver, lambda 1,2, 2 es igual a 2 y lambda 3 es igual a 4. Entonces, esas son nuestras 3 raíces. De nuevo, en esta ocasión vamos a empezar por la que está sin repetir. Suele ser la más sencilla. Ustedes pueden empezar por la primera de las repetidas. No hay ningún problema. Yo ahorita estoy iniciando por esta porque, bueno, es el caso más simple. Pero bueno, pueden empezar con estas si quieren. Entonces, empezamos con el 4. El vector. La raíz sin repetir. Entonces, es A por X
igual a lambda por x, ¿sí? 4 por x. Desarrollamos el sistema de ecuaciones. Entonces, tenemos 3x1 más 0x2 menos x3 igual a 4x1. 1 más 2x2 menos x3 igual a 4x2 menos x1 a 0x2 más 3x3 es igual a 4x3. Entonces es 3x1 menos x3 igual a 4x1, x1 más 2x2 menos x3 igual a 4x2, menos x1 más x3 igual a 4x3. Entonces aquí tenemos que empezar a despejar de algún lado. Yo me voy a ir con la ecuación de hasta abajo. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué ocurre si este lo acomodamos? Por ejemplo, que este 3x3 se va del lado derecho. Nos queda que menos x1 es igual a que este se va para acá. X3. X3. A x3. Okay. Entonces aquí también tenemos que x1, hay que tener las dos igualdades. x1 igual a menos x3. Esta la voy a sustituir acá arriba para ponerlo todo en términos de x1. Podrán ponerlo todo en términos de x3, cualquiera de las dos frutas sería buena. Entonces este de acá, que tenemos 3x1. Entonces tenemos que x3 es igual a menos x1, sería más x1, igual a 4x1. Aquí que nos queda que 4x1 es igual a 4x1. Tenemos soluciones infinitas aquí. Y ya sabemos que, bueno, x1 es igual a menos x3. Aquí son soluciones. Entonces, x1 lo podemos proponer. Este lo propongo como 1 y por lo tanto x3 sería menos 1. x2 vamos a resolverlo, ya tenemos esta ecuación y ya tenemos x1 y x3. Entonces, tenemos que es 1 más 2x2 menos x3. Si x3 es menos 1, entonces menos x3 es más 1. Igual a 4x2. ¿Qué tenemos aquí? Esto sería, subamos el 2 y esto es igual, lo pasamos de este lado, ¿qué nos quedaría? 2x2. Menos 2x. x2 sería igual a 1. Entonces ya tenemos este. Entonces, ¿problemas con este? No. No, ninguna. Okay. Este es de los sencillos, pero si se fijan, aquí ya no estuvo tan sencillo el caminito como en los otros dos ejemplos anteriores. Aquí ya tuvimos que empezar a buscar. Insisto, estos sistemas se pueden resolver por Gauss. Lo pueden resolver por método numérico. Y mientras esté bien calculado, pues va a estar bien el vector.
Por eso no hay problemas. Si les gusta usar Gauss para resolverlos, adelante. Entonces, ya tenemos el que está sin repetir. Ahora vamos con el primero de los repetidos. Entonces, empezamos con los repetidos, que sería A por X igual a lambda por X. Entonces, aquí que tenemos A por X igual a lambda por X, los repetidos son el 2, que serían 2 y 2. Entonces, tenemos esto igual, A por X igual a lambda por X, que es el 2. ¿Qué nos queda? 3x1 menos x3 igual a 2x1, x1 más 2x2 menos x3 igual a 2x2. Y ahora tenemos menos x1 más 3x3 igual a 2x3. Este es nuestro sistema de ecuaciones, que es 3x1 menos x3 igual a 2x1, x1 más 2x2 menos x3 igual a 2x2, menos x1 más 0 más 3x3 igual a 2x3. Igual voy a empezar despejando la de abajo. Este igual no debería de haber tanto problema porque, bueno, el sistema todavía está, digamos que lo estamos resolviendo de manera ordinaria. ¿Qué tenemos? Menos x1. ¿A qué va a ser igual? Si este se va del lado derecho, ¿qué nos quedaría? Menos 3 del otro lado sería igual a menos x3. Quiere decir que x1 es igual a x3. Entonces, con esto ya tenemos también una igualdad. Entonces, la ecuación de hasta arriba lo voy a sustituir ahí. Ustedes igual, insisto, si quieren, hubieran podido empezar a resolver esta y luego sustituirlas en las de abajo. Acuérdense, aquí el camino ya es por donde uno le vaya viendo que es más fácil. Entonces, tenemos esto. x1 es igual a x3. Pues voy a poner todo en términos ahora de x3. ¿Qué nos queda? Si este lo pasamos del lado derecho, nos queda que menos x3 igual a menos x3. Soluciones infinitas en x3. Entonces aquí tenemos soluciones infinitas en x3 y x3 es igual a x1. Proponemos 1 y 1. Ahora vamos a sustituir en esta. Entonces si ponemos esto, a ver acá abajo vamos a ponerla, esto va a ser 1 y esto 1. ¿Qué nos queda? 1 menos 1, 0. Nos queda que 2x2 es igual a 2x2. Soluciones infinitas en x2. Aquí, el de acá arriba, ¿cómo lo tenemos ya? Como 1, 1 menos 1. Aquí en estos casos, cuando ya tenemos muchos unos, a veces sí se vale proponer el 0 para evitar una posible dependencia lineal, que nos diera alguna dependencia. Entonces yo en este caso voy a proponer el 0. Digo, en realidad, cuando son soluciones infinitas, el 0 es un valor válido. Pero
hay que tener cuidado con él. En este caso, pues si se fijan, X2 no va a afectar al resto del sistema de ecuaciones, solamente aparece aquí. Entonces, en este caso yo lo voy a proponer ahí, para evitar una posible dependencia, porque ya aquí ya tenemos 1, 1, 1 y no sabemos cómo va a salir el tercer vector. Entonces, por si acaso, lo propongo ahí. ¿Dudas hasta aquí? No, ninguna. ¿Vamos bien? Ujú. Ahora vamos con la parte en donde estamos forzando la independencia lineal. Aquí a veces se pierde la consistencia del sistema de ecuaciones. Aquí lo vamos a sumar. Sería 3x1 menos x3 es igual a 2x1. x1, 2x2 menos x3 es igual a 2x2. Aquí este es más 1. Este es más 0, se queda igual. X menos x1 más 3x3 es igual a 2x3 más 1. Entonces, pues vamos a intentar resolver, a ver qué obtenemos. Digo, esto que probablemente nos va a pasar en este sistema de que se pierde la congruencia del sistema, cuando hacemos este caso de los repetidos no es extraño que ocurra. Entonces, en este caso, ¿qué hacemos? A ver, aquí, lo voy a poner al revés. Lo voy a pasar del lado izquierdo, nos quedaría x3, que es igual a x1 más 1. Ahora, lo voy a sustituir acá arriba, a ver si nos da algo que nos sirva. Entonces, x3, ¿qué sería? Es x1 más 1. ¿Qué nos da? Menos x1. A ver, espera. Ah, sí, a ver. Es x. Se cancelan, ¿no, profesora? A ver, esperen. ¿Qué me hizo por las Déjenlo borro. Es que teníamos que sustituirlo en el de 3x1 y lo estábamos sustituyendo en el de menos El de x1. abajo. Sí, ahí sí se va a cancelar. Sí, porque dije, no, estoy sustituyendo mal, lo veo raro. A ver, entonces es Ahí. Ahora sí. ¿Qué nos queda? Pero de todos modos se cancela, ¿no, profesora? Vamos a ver. Se Menos. cancelan las... Ah, no, queda bien, ya vi No, mi error. Sí, gracias. Sí, ya lo vi. Gracias. nada. Entonces, más 1. Aquí que nos queda 2x1 menos 1 es igual a 2x1 más 1. Aquí es donde les digo que a veces esto se puede dar. El hecho de que no tenemos congruencia en el sistema de ecuaciones. Porque aquí, bueno, lo podemos ver como 2x1 es igual a 2x1. Si pasamos el menos 1 del otro lado, más 2. Entonces esto, si quisiéramos despejar, ¿qué nos quedaría? Que ser igual a 2. Entonces aquí se pierde congruencia en el sistema de ecuaciones. Se pierde el sentido, básicamente. Vamos a intentar sustituir esta en la segunda ecuación, a ver si por ahí nos da. Pero les digo, a veces ocurre esto y pues ahorita vamos a ver qué
¿Qué ocurre? ¿Qué se hace en esos casos, ¿no? Estos son de los casos son de los casos extremos que hay. Les digo, en particular en los repetidos se da. Entonces, vamos a sustituir x3, que es x1 más 1. A ver si por aquí nos da algo. Que no creo, pero bueno. De nuevo, aquí tenemos inconsistencia. Porque tendríamos que x1 más 2x2 menos x1 más 1 igual a 2x2. No, menos 1, perdón. Menos 1. Entonces, estos dos sí se cancelan. Se queda más x1 menos x1, se van. Nos queda 2x2 menos 1 igual a 2x2. Entonces, de nuevo, aquí si se fijan, no tenemos consistencia en ninguno de las ecuaciones. Por método numérico sí se podría resolver, utilizando algún método numérico. Y no todos, aquí probablemente Gauss correrían el riesgo de que pudiera ciclárselo. Ya ven que luego cuando están en Gauss de repente como que se cicla. Aquí pudiera darse ese caso. Pues aquí sí corren el riesgo de que se ciclara el método. ¿Qué ocurre aquí? Pues empiezan a proponer. En estos casos hay veces que se propone el vector entero, porque si se fijan, bueno, aquí ¿qué ocurre? X3 nos dice que es x1 más 1. Y aquí, pues sí es x1 más 1. Entonces, si proponemos x1 igual a 1, x3 sería 2. Y en el caso de x2 tampoco hay solución. Aquí también se vale proponer, y básicamente aquí proponemos esperando que estemos proponiendo bien y que nos salga lo que posteriormente tengamos que trabajar. Entonces, en estos casos, sí, en ocasiones hay veces que se propone casi en vectores enteros. Como aquí, básicamente, en el momento que estamos proponiendo x1, pues ya con esto nos da x3 y x2 también se tuvo que proponer. Pero sí hay casos muy extremos en donde se propone el vector completo. Y les digo, y uno lo propone ahora sí que rezando porque estemos proponiendo bien. Suele ocurrir, les digo, estos casos la única solución que tienen muchas veces es por método numérico. Si quisieran resolver el sistema de ecuaciones, igual pueden jugar con Gauss a ver si les permite resolverlo. Porque igual hay casos que Gauss, les digo, como que se cicla el método y no llegan a ninguna parte. Entonces, en este caso, pues les digo, se vale empezar a proponer y esperar estar proponiendo bien. Porque a veces se da ese caso, porque si se fijan, el primero de los repetidos se calculó bien, no tuvimos problema, pero al sumar el vector propio del primero al segundo, a veces sí causamos esto. Les digo, si en cierta forma se rompa la congruencia o el sentido de las ecuaciones. En estos casos es o empezar a proponer, o si les gusta por métodos numéricos, pues se van por método numérico. Entonces, ¿cómo nos quedaría la matriz? Por ejemplo, este ejemplo yo lo saqué si no mal recuerdo, del QO. Hasta la fecha nunca he podido llegar a la solución del QO. Me imagino que ellos sí utilizan métodos numéricos para resolver. Porque ya me he ido por varias rutas en diversas ocasiones y jamás he logrado llegar a esa solución que les da el QO. El QO es lo que les digo que tiene. Trae muchos ejemplos de espacio de estados, pero a veces salta partes. El QO es muy dado a saltarse pasos y no decir que se los saltó. Yo me imagino que ahí resolvieron por método numérico o metieron MATLAB, básicamente, que también es método numérico. Entonces, si estudian del Q, aguas con eso. Si no llegan a las soluciones del Q, no se estresen. Es normal, con el Q en particular. Entonces, esta sería, les digo, prácticamente se propuso entero. Casi, casi. Entonces, yo nada más tocaría ver el determinante.
A ver si por lo menos pues sí se propuso bien y es invertible. No hay dependencia lineal. Entonces voy a tomar la de hasta arriba. 1 porque se va esta que sería menos 1, menos 2. Menos 1, ¿por qué? Sería 0 menos 1. Más 1, porque 0 menos 1. Entonces, ¿esto qué es igual? Menos 1, menos 2, menos 3. Más 1, menos 1. Esto es igual a menos 3. Es diferente de 0. Entonces, al menos tenemos independencia lineal en nuestras soluciones, que sí que la matriz era invertible. Ya sería cuestión de ver si nos serviría para, sobre todo para Jordan, para obtener la diagonalización de la forma canónica de Jordan. ¿Dudas hasta aquí? No, no sé ninguna, no. Y después vamos a ver otro caso que está más extremo. Cuando veamos Jordan que se repite este tema, vamos a ver otro caso que es todavía peor. Pero bueno, es para que se den cuenta de que a veces sí se puede perder ahora sí que el sentido común en las ecuaciones. Cuando estamos haciendo lo de repetidos en el momento de que, pues les digo, en realidad estamos forzando la independencia lineal, puede pasar. Entonces, en ese caso les digo, o método numérico o proponer. Ahorita pues no sabemos si estamos proponiendo bien. Cuando lleguemos a la forma canónica de Jordan, ahí nos vamos a dar cuenta si propusimos bien o vamos para atrás. Pero bueno, entonces este tema con esto lo concluimos. Ahorita lo vamos a dejar un poquito de lado y vamos a entrar a lo que son los conceptos básicos ya de espacio de estados. Este es un tema básico porque, bueno, se utiliza prácticamente en todo el curso. Principalmente la parte de valores propios, no tanto vectores propios. Pero ahora vamos a los conceptos en sí de lo que, pues bueno, es el espacio de estados. Pues este archivo ahorita se lo subo y también les voy a subir ahorita esta parte, las notas de los siguientes temas. Entonces, en esta parte vamos a cubrir los conceptos básicos de espacio de estados. Nos falta ver, obviamente, más adelante, función de transferencia, formas canónicas y el teorema de Cayley-Hammett. Bueno, ¿por qué ese espacio de estados? ¿A qué se refieren los estados? Bueno, el estado aquí nos dice que es el conjunto más pequeño de variables que nos van a dar el conocimiento de cómo se comporta el sistema. Básicamente nos van a determinar el comportamiento de un sistema en cualquier instante de tiempo. A su vez, las variables de estado van a ser el conjunto más pequeño de estas variables que determinan el estado del sistema dinámico. Las variables de estado son lo que en control clásico se les llama las variables ¿cómo que no somos? Las variables que queremos controlar. Entonces son las variables a controlar o variables controladas. El ejemplo más sencillo de variables de estado, si están trabajando un circuito desde mallas, sus variables de estado serían, por ejemplo, las corrientes. Por el otro lado, si lo estuvieran trabajando en nodos, serían los voltajes. En el caso de un sistema mecánico, sus variables de estado serían desplazamiento, aceleración, velocidad. Depende de qué quieran controlar. Entonces, las variables de estado son las variables que ustedes quieren controlar en sí, las que nos interesa controlar. Estas variables dicen que no necesitan ser cantidades medibles o observables físicamente. Esta parte ya depende mucho del sistema. A nivel teórico, lo que nosotros vemos aquí, por ejemplo, estas variables, lo ideal es que todas sean medibles y ya todas las podamos controlar. En cuanto a observables físicamente, de hecho, la observabilidad aquí se refiere en realidad a la posibilidad de reconstruir las variables. ¿Qué ocurre? En la práctica es poco probable que puedan
medir físicamente todas sus variables del sistema. Igual si es un sistema muy pequeñito, pues tal vez no haya tanto problema. Pero ya en sistemas de mayor escala, no es lo más común que se pueda medir todo. Generalmente solo podemos medir una parte de estas variables, ya sea porque o no hay acceso físico o porque el costo no nos da como para estar metiendo un sensor para cada variable. Por diversas razones les digo, es poco probable que en un sistema todo sea medible. Cuando no todas las variables son medibles, pero aún así se van a ocupar en el control, existen unos algoritmos para diseñar algo que se llaman los observadores de estado. Los observadores, de hecho, tienen otro nombre que es más acertado y que algunos autores sí utilizan, que es reconstructores de estado, porque de hecho el observador es lo que va a hacer. Que aquellas variables que físicamente no las podemos estar midiendo, las vamos a buscar reconstruir con datos de entrada, de salida y otros ciertos parámetros, ¿no? Entonces, en este caso, estas variables que no se pueden medir físicamente, vamos a ver si nos dejan reconstruirlas. Si podemos reconstruirlas, entonces hay algoritmos para reconstrucción de estas variables y posteriormente estas que se reconstruyeron se alimentan ya a su controlador. En este sentido, vamos a tener tres tipos de sistema en cuanto a qué tanto podemos medir. Están las cajas blancas, que son los casos ideales, generalmente los casos académicos, en donde todo está medible y todo se puede controlar. Lo más realista es la caja gris. En la caja gris sabemos que entra, sabemos que sale y tenemos una idea más o menos de qué hay en medio. De que, pues bueno, tal vez no tengamos todo, pero nos damos una buena idea de qué es lo que está ocurriendo dentro del sistema, qué hay en medio. El caso más extremo es la caja negra. En la caja negra sabemos que entra, sabemos que sale, pero ahí sí no tenemos ni idea de qué hay en medio. Hay veces que les llega nada, bueno, en ciertos lugares les dicen, estos son tus datos de entrada y tus datos de salida, contrólalos. ¿De qué son los datos? ¿Quién sabe? Son los casos más extremos. Hay varias formas de atacar los casos de caja negra, por ejemplo, de las formas más sencillas es MATLAB tiene un toolbox que es el System Identification. Ahí entran datos, ahí sí tienen datos de entrada y de salida. Ese toolbox alimentan esos datos y les puede ayudar a aproximar un modelo. Que más o menos ustedes ahí juegan con sus librerías y les puede ayudar a obtener un modelo aproximado. Tal vez no sea exactamente el que tienen o tal vez esté un tanto lejos de la realidad, pero bueno, tienen una aproximación con la que ya pudieran trabajar. Y están también las técnicas ya de control avanzado, que es las de neuronales y el control difuso. El control difuso puede trabajar con lo que le llaman etiquetas lingüísticas, que es básicamente de que si, por ejemplo, si tal temperatura, hago tal cosa. Si me llega a tal temperatura, hago tal cosa. Así que utilizan mucho la lógica if. El difuso, también obviamente en el difuso se puede trabajar con un modelo, pero bueno, el difuso permite controlar nada más con condicionales, básicamente. Y están las redes neuronales que, bueno, antiguamente la red se utilizaba para reconstruir el modelo. Era lo más común. Que se utilizaba para reconstruir el modelo por medio de la red y después este modelo se alimentaba a un controlador ordinario. Actualmente con el data science ya no hace falta el modelo, generalmente directamente con las redes hacen el control. Sobre todo para parte de control se utiliza mucho machine learning y más o menos el sensor fusion. Son las dos técnicas más comunes para control, sobre todo machine learning. Que ahí ya no nos interesa el modelo, básicamente con los datos que reciban, con eso hacen control. Entonces les digo, para la caja negra hay varias opciones. Lo más común, de hecho, son las cajas grises. En control es como que lo que tenemos más comúnmente, conocimiento parcial del sistema. Las probabilidades de que tengan todo disponible son muy bajas. Pero bueno, entonces, como les digo, estas variables no forzosamente las vamos a poder medir o reconstruir. No siempre se van a dejar. Pero bueno, estas variables a su vez van a formar el vector de estado o vector de estados, como le digan. Básicamente el vector de estado nos dice que si se necesitan n variables de estado para describir el comportamiento de un sistema, pues bueno, estas n variables van a formar el vector de estados. Por ejemplo, tienen un circuito que están leyendo por
mallas de orden 3, básicamente, por lo regular se dice que cada grado de libertad que tenga su sistema es una variable de estado. Por ejemplo, en un circuito de 3 mallas, pues bueno, tendrían 3 variables de estado. Un brazo de robot con 4 grados de libertad tendrían 4 variables de estado. Cada grado de libertad nos va a dar generalmente un estado. Y bueno, el vector de estados, ya con los parámetros, entradas y salidas, nos da el espacio de estado en su forma general. El espacio de estado ya son las variables, los parámetros, lo que entra y lo que sale. Esta es la representación básica, una representación básica de un espacio de estados. Las variables de estado suelen ser estas. El espacio de estados trabaja con ecuaciones diferenciales. Si se van a digital, a control discreto, ahí son ecuaciones en diferencias, pero bueno, es fácil irse hacia allá. Estas X puntito son derivadas, pero nos indican una derivada con respecto al tiempo. Entonces, cuando ven X1 punto, X2 punto o cualquier otra variable con punto, nos indica una derivada con respecto al tiempo. Aquí, de hecho, cuando se tengan que derivar ese tipo de ecuaciones, se va a utilizar regla de la cadena. Porque estas son la derivada con respecto al tiempo. Es como generalmente se describen las ecuaciones diferenciales que se van a usar en espacio de estados. Espacio de estados, para la parte del tiempo continuo, va a trabajar con ecuaciones diferenciales o bien se va a ir a trabajar con la transformada de Laplace. Cuando se va a su versión discreta, trabaja con ecuaciones en diferencias y trabaja con transformada Z. Pero igual les digo aquí, este X punto nos indica la derivada con respecto al tiempo. Por eso, de hecho, aquí estamos indicando el T. Eventualmente ya no nos vamos a poner a escribir la T, ya se entiende que son con respecto al tiempo. Entonces, el espacio de estado nos indica, están las variables de estado, que son estas, les digo, voltajes, corrientes, aceleraciones, velocidades, desplazamientos. Esta es nuestra matriz A, que es la matriz que contiene los parámetros del sistema. De nuevo, en el ejemplo del circuito, esa matriz serían resistencias, inductancias, capacitancias. Desde mecánica, pues no sé, serían las masas, la constante del resorte, el coeficiente de fricción, los parámetros en sí, la parte parámetros del sistema. Estos de acá son las fuentes. Aquí hay una fuente únicamente, ¿no? Tenemos un sistema, una entrada, una salida. Cuando tenemos los sistemas de múltiples entradas, múltiples salidas, esto se convierte en matriz, este vector. Por ejemplo, aquí si tuviéramos múltiples entradas, esto no sería un vector columna, sería ya una matriz porque habría 2 entradas. Entonces, cuando ven este sistema y ven que aquí es matriz y que aquí en donde está la Y también es matriz, ese es un sistema MIMO, múltiple entrada, múltiple salida. Cuando nada más ven una columna, aquí quiere decir que solo tienen una fuente. Entonces aquí nos indica las fuentes y sus correspondientes ganancias. En el caso de Y, este nos indica la salida. ¿Esto qué quiere decir? Nos dice dónde vamos a medir o qué es lo que nosotros vamos a estar, ya sea vigilando, midiendo, censando, lo que estemos haciendo para la salida. Entonces, este nos dice qué variable es en donde nosotros vamos a estar poniendo nuestro correspondiente dispositivo de medición. Generalmente el espacio de estado se trabaja así porque, bueno, casi todas las técnicas trabajan con matriz A, que es esta, B, que es esta de acá, y C, que es esta de acá. Acuérdense, estas pueden ser una columna, una fila, o pueden ser matrices. La matriz A para control por lo regular es una matriz cuadrada. En control casi siempre se va a buscar que la matriz A sea cuadrada. Por lo regular los modelos así se trabajan. ¿Para qué? Para que tengamos tantas ecuaciones como incógnitas, tener sistemas cuadrados de tantas ecuaciones como incógnitas. Es raro que en control vean una matriz A no cuadrada. Pudiera existir, pero generalmente si eso ocurre, se regresan a la parte del modelo y lo corrigen para tener una matriz cuadrada. Esto esta técnica cuando surgió, pues se trabajaba con un diagrama, con computadoras analógicas. Entonces, su forma gráfica de representarla es el diagrama de simulación analógica. Ahorita, ya no tenemos las computadoras analógicas,
Pero por lo regular para simular esto, para simularlo se utiliza Simulink o el Xcos de Scilab. Simulink y ambos traen sus correspondientes integradores. Cada variable de estado se representa por un integrador, en donde entra el X punto, que sería esto, y obviamente hace lo que su nombre indica, integra la variable, y sale la variable, pues bueno, ya ahora sí que saldría esto, si lo quieren ver así. Esto es lo que sale. Entonces, esto entra. La ecuación que forma esto es lo que va a entrar aquí, de este lado. Va a integrar para deshacerse ahora sí que del efecto de la derivada. Y sale esto, que sería esta variable. Entonces, aquí está el diagrama de simulación de este sistema. Aquí nada más me faltan los signos menos en este sumador. Para dibujar estos diagramas de simulación analógica, pueden leer directamente del espacio de estados, hay quienes se acomodan más leyendo esto e ir acomodando, o bien pueden escribir las ecuaciones diferenciales. Voy para acá. Les digo, cada grado de libertad nos da una variable de estado y también cada grado de libertad nos da una ecuación diferencial. Entonces, entre más grados de libertad tenga su sistema, más ecuaciones. Por ejemplo, el robot que les comento con 4 grados de libertad nos implicaría un sistema de 4×4. Por lo regular, les digo, se busca que sea un sistema cuadrado. Sería un sistema de 4×4. Entonces vamos a hacer este producto de esto para ver cómo son nuestras ecuaciones diferenciales. Tomamos esto, x1 punto. ¿A qué va a ser igual? Nos vamos acá, que sería 0 por x1 más x2 más 0 por x3 más 0. Entonces, esta ecuación sería x2 de t. Después x2 punto. A que es igual. Esta, que el punto anda volando medio lejos, pero bueno, x2 punto. Es 0 por x1 más 0 por x2 más x3 de t más 0. Entonces esto es únicamente x3 de t. Después x3 punto. ¿A qué es igual? Hacemos el producto, sería menos a0 por x1 menos a1 por x2 menos a2 por x3. Entonces, menos a0 por x1. Ay. Menos a1. Menos a1 por x2 de t. Menos a2 por x3 de t. Más aquí sí se está sumando la fuente, más b0 por u de t, quiere decir que la fuente está entrando en la tercera variable de estado. Por ejemplo, si tuviéramos un sistema con mallas, estaría entrando en la tercera malla. Ahí tendrían su fuente. Entonces, estas son las tres ecuaciones y nos falta la de salida. Y de t a que es igual a 1 por x1, 0 por x2, 0 por x3. Quiere decir que y de t es igual a x1 de t. ¿Esto qué nos indica? Que solo estamos midiendo x1 de t, la primera variable de estado. De nuevo, usando el ejemplo de las mallas, quiere decir que solo estaremos midiendo por ejemplo, la primera corriente. En nodos, pues el primer nodo, no el voltaje. Entonces, esas serían nuestras ecuaciones, tal cual. Estas son las que se tienen que llevar acá.
a este diagramita. Aquí me faltaron en este sumador los menos aquí. Ahí, por favor, si pueden, se los ponen. Aquí sería menos, 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 o puede llevarlo las variables. Aquí la ventaja de los diagramas de simulación es que el signo lo puede llevar el bloque de ganancia, o se pueden agregar en el sumador. Aquí no hay tanto problema, por ejemplo, como en bloques, que ya ven que sí ahí sí había que tener cuidado dónde ponemos el signo, ¿no? Aquí no, aquí el signo puede ir, les digo, aquí en su bloque de ganancia o puede entrar al sumador. Entonces, básicamente, este diagrama tiene que reproducirnos las ecuaciones de estado. ¿Qué tenemos en esta ecuación de estado? Nos tenemos que x1 punto es igual a x2. Quiere decir que en x1 punto tiene que entrar x2. Por eso están acomodadas así las variables de estado. Igual los diagramas pueden variar dependiendo cómo acomoden. Quiere decir que al integrador x1 necesita entrar x2, que es la salida de este integrador. En x2 punto tiene que entrar x3. Entonces en x2 punto entra la salida de x3, que es esto. En x3 punto es en donde va a entrar todo esto, que es lo que está acá. En x3 puntos que entra x1 multiplicado por una ganancia a 0, entra aquí, entraría con signo menos, les digo aquí me faltó el menos. Entraría de x2, saldría x2 multiplicado por una ganancia a 1 negativa, que ya sea que lleve el signo acá o acá. Y en x3 tendría que, luego después de x3 saldría una línea con una ganancia a 2 y entraría aquí. Les digo, aquí llevaría el menos acá o acá. A mí me faltó. Y falta la fuente. La fuente es B0 por UDT. ¿Qué es esto? Este sí entra con más. Esa sería su lectura. Y bueno, aquí estamos viendo que la salida es x1 de t, que es donde pondríamos, por ejemplo, si vamos a trabajar con Simulink, en donde pondremos el osciloscopio. De aquí saldría la medición del osciloscopio. Esto la siguiente semana vamos a ver cómo se lleva a Simulink, precisamente para que vean de en qué sentido tiene. Tanto en sistemas lineales como no lineales es muy común trabajar, sobre todo con los diagramas de simulación analógica. Les digo, ya sea en Simulink o en el Xcos, dependiendo qué software estén utilizando. Son las formas más comunes de trabajar con sistemas lineales y también con no lineales. De hecho, en sistemas lineales, MATLAB nos las llega a poner más fácil, hay varias formas de representación. En no lineales ya no la tenemos tan sencilla y por lo regular es o bien hacerlo en diagrama de simulación o irnos directamente a código. Para no lineales ya no está tan sencillo. Pero les digo, Simulink es de los más utilizados y bueno, Xcos en Scilab. ¿Dudas de este diagrama? ¿No? No, pues, Ok, entonces vamos al siguiente. Tendríamos este espacio de estados en donde tenemos x punto de t. Generalmente este es como se representa el espacio de estados. X puntos de t igual a A por x de t más lo que es la fuente y así. Es raro que se escriba todo este vector tanto acá como acá. Casi no se acostumbra, incluso algunos libros sí lo hacen, pero algunos utilizan la forma simplificada. Pero bueno, cuando ven este x punto de t igual al sistema matricial, quiere decir que, bueno, hay tantas variables de estado como tengamos el orden del sistema, ¿no? Entonces, aquí x1 punto sería igual a alfa 1 por x1 de t, más alfa 2 por x2 de t. Aquí sí sería más 1 por u. La segunda ecuación de estado sería x3 por x, alfa 3 por x1 de t, alfa 4 por x2 de t, más 2 por u. Y la salida sería la suma de x1 y x2. Sería x, acuérdense, esta x representa este vector. Sería x1 más x2 de t. Entonces, este es su diagrama de simulación analógica. Donde, bueno, si yo veo este diagrama, tengo que poder leer esas ecuaciones. Entonces, en x1 de t, que tenemos que sería x1 por alfa 1 más x2 por alfa 2, sumando, más u de t. Aquí sería u de t. Tengo esta u. En x2 punto, que tendríamos x1 sale y entra con una ganancia alfa 3. x2 sale y entra con una ganancia alfa 4.
y sería la U, la fuente, multiplicado por una ganancia 2, es lo que entraría. Se supone que aquí la salida es x1 más x2. Entonces entran en el sumador x1 más x2. Aquí no se ve tan claro, van a ver que en Simulink sí va a cobrar más sentido. Entonces, el espacio de estados en general está dado de esta forma. Entonces, x punto, que son las variables de estado, generalmente se representa nada más utilizando esto, sería la matriz de parámetros, aquí le llaman matriz de estado, pero es en donde están los parámetros, por el vector de estados, más B por U de T. B, acuérdense, es la matriz de entradas o vector de entradas. Si tienen una única entrada, pues bueno, es un vector columna que multiplica la fuente. Si tienen múltiples entradas, ya sería una matriz que correspondería a cada columna, generalmente corresponde a una fuente. Entonces, en B, por cada entrada que tengan, se agrega una columna. La salida es C, que es la matriz de salidas. Esta D aparece en muchas fórmulas, pero nosotros no la vamos a utilizar. Esa se conoce como matriz de transmisión directa. Esa matriz se utiliza cuando el sistema se va a interconectar. Entonces, si tienen dos sistemas que van a conectar, D es la matriz de conexión. Es como van a hacer el enlace entre un sistema y otro para poder trabajar. Entonces, es la matriz de conexión. Nosotros aquí no vamos a ver ningún tipo de interconexión de sistemas, entonces pues D no la vamos a utilizar. Pero bueno, si tuvieran que conectar sería utilizando la matriz D. Y de hecho hay muchas técnicas en sistemas lineales que la toman en cuenta, aparece en la fórmula, por si acaso tuvieran que conectar el sistema. C, bueno, es la matriz de salidas, de nuevo, por cada variable, normalmente si es una única salida, es un vector fila. Aquí de nuevo, por cada variable individual que quieran medir, se agrega, en este caso, filas. Entonces, en B, por cada entrada adicional se agregan columnas y en C, por cada salida adicional independiente, se agregan filas. Les digo, esto sirve para sistemas SISO, de una entrada, una salida, y MIMO, múltiple entrada. Entonces, esta es la forma general del espacio de estados. La siguiente semana vamos a ver cómo es más o menos la representación del espacio de estado, cómo nos podemos ir de la ecuación a las ecuaciones de estado. Modelado yo no me meto mucho porque, bueno, modelado por sí solo podría ser un curso individual. Entonces, más o menos lo explico a grandes rasgos y me interesa más irme a las técnicas de sistemas lineales. Pero bueno, entonces la siguiente semana vamos a ver ya más o menos cómo funciona la parte del modelo y también vamos a ver cómo se lleva esto a Simulink. Porque los diagramas de simulación analógica así por sí solos como que no se les ve mucho chiste, pero ya en Simulink nos sirven básicamente para graficar la respuesta de un sistema. Entonces, de hecho, esa es la función. Es, por ejemplo, si tienen ecuaciones de un sistema eléctrico y no quieren simularlo desde algún software correspondiente para la parte de electrónica, por ejemplo, con las ecuaciones de estado lo pueden representar con estos diagramas de simulación analógica en Simulink y ver cómo va a responder, jugar con las fuentes, variarle los parámetros y ver cómo respondería a esa entrada. Obviamente sería una respuesta ideal. Bien sabemos que ya en la práctica la historia cambia. Pero se podría hacer. Les digo, si tienen las ecuaciones diferenciales y las ecuaciones de estado de su sistema, es muy sencillo utilizar Simulink para hacerlo de forma gráfica. Cada variable de estado va a ser uno de los integradores. Que, por ejemplo, en Simulink, en la librería de tiempo continuo, el integrador es 1 en S. En tiempo discreto es el retardo, el que le llaman el delay, que es z a la menos 1. Y les digo, son de las formas más comunes para llevar esto a simulación, ya sea utilizar Simulink o el Xcos, que es la versión gratuita de Simulink que está en Scilab. Pero ambos tienen esa función para simular sistemas en tiempo continuo y en tiempo discreto. En ambas se puede sin problemas. Pero bueno, ¿dudas? ¿Algo? Entonces dejen guardo guardar combo. 3. Clase 3.
Entonces, ahorita le subo esto y le subo este archivo también. A Teams. Profesora, ¿para cuándo tendríamos que entregar los ejercicios? Todavía, generalmente se entregan una clase, bueno, el día del examen o un día antes. Entonces, Ok, gracias. todavía no tengo fecha. Yo creo que ya en cuanto entremos a Jordán, les doy ya más o menos la fecha tentativa. Pero sí, empiecen a avanzarla. De nada, empiecen a avanzarla. Porque si no, luego se les junta. Entonces, esto ya se exportó. Ya. Pues bueno, si no hay dudas o algo, pues nos vemos el lunes.